Más del 60% de los dueños de casas en Estados Unidos no tiene un testamento. Si tú eres uno de ellos, tu familia podría enfrentar un proceso legal que dura meses, cuesta miles de dólares y lo peor, el Estado decide quién se queda con tu propiedad, no tu familia. Hoy te voy a revelar exactamente qué ocurre cuando un propietario muere sin un testamento y cómo puedes evitar que esto le pase a los tuyos. Si eres dueño de casa en los Estados Unidos, este video probablemente es uno de los más importantes que vas a ver este año. Hoy hablamos de lo que en inglés se llama dying intestate o morir sin un testamento. Y aunque suene a algo que le pasa a otras personas, la realidad es que más del 60% de los dueños de casas en Estados Unidos no tienen un testamento válido. Eso incluye probablemente a muchos de ustedes que nos están viendo ahora mismo. En este video vamos a cubrir 6 puntos claves. Primero, la diferencia real entre morir con testamento y sin testamento. Segundo, ¿qué es el proceso de probate y por qué te debería importar? Tercero, ¿quién hereda tu casa según la ley y por qué esto te va a sorprender? 4. ¿Cuánto cuesta realmente el proceso de probate? 5. Los conflictos familiares más comunes que esto provoca. Y por último, el punto número 6. Las soluciones simples que puedes implementar esta misma semana. Antes de entrar en detalles, permíteme explicarte un término que será clave para que puedas entender la información en este video. ¿Qué es probate? Cuando alguien muere, sus bienes, incluyendo la casa, no pasan automáticamente a sus herederos. Tienen que pasar por un proceso legal llamado probate. Piensa en el probate como una sala de espera obligatoria, donde un juez verifica todo antes de decidir qué hacer con los bienes que dejaste. La corte verifica que existe un testamento válido, identifica quiénes son los herederos legales, se asegura que se paguen las deudas pendientes del fallecido y finalmente que se distribuyan correctamente los bienes restantes. Y aquí está un punto crucial. Estas leyes varían por estado. Lo que aplica en Texas quizás no sea lo mismo que en California o en la Florida o en Nueva Jersey. Por eso es tan importante que conozcas las reglas específicas de tu estado o que consultes con un abogado que conozca las leyes de planificación de herencias del estado donde vives. Pero antes, permíteme hacer un anuncio. Este video es de propósito informativo y no constituye en lo absoluto asesoría legal. Las leyes varían por estado. Para asesoría legal, te recomiendo que consultes a un abogado de planificación de herencias. Dicho esto, sigamos. Tener un testamento versus no testamento. Aquí te explico algo muy simple y que mucha gente confunde. La diferencia entre morir con un testamento o testate, como le llaman legalmente en inglés, y morir sin un testamento o intestate, por su término legal en inglés. Cuando tienes un testamento válido, tú, en vida, dejas por escrito quién hereda específicamente tu casa y tus demás bienes, y quién va a administrar tu herencia. Persona a la cual se le llama executor o ejecutor. ¿Y qué pasa si alguno de tus herederos fallece antes que tú? Incluso, puedes dejar instrucciones especiales. Por ejemplo, que tu casa no se pueda vender hasta que tu hijo menor cumpla 25 años de edad. O que tu pareja, aunque no estén casados legalmente, reciba la propiedad. Pero no te confundas, porque aún dejando un testamento, este tendría que pasar por el proceso de probate en la mayoría de los casos. Pero ojo, un juez simplemente verifica que el testamento sea válido y ejecuta tus instrucciones. Mediante un testamento, tú tomas las decisiones y tú tienes el control, incluso después de morir. Ahora bien, si mueres sin un testamento, todo cambia, porque la ley asume que tú no decidiste nada y por lo tanto el Estado decide por ti, usando una fórmula fija que se llama Intestate Succession Laws o leyes de sucesión intestada. Esto significa que no importa lo que tú hubieras querido verbalmente en vida o lo que tu familia sabe que tú querías. Sin un documento legal, eso no cuenta. La ley sigue una fórmula rígida y genérica que no conoce tu situación personal, ni tus preferencias, ni tus relaciones familiares.
Personas que considerabas importantes como una pareja, un amigo cercano, un hijastro no adoptado, pueden quedar completamente excluidos aunque tú jamás hubiese querido eso. La diferencia en una sola frase es esta. Con un testamento, tú decides. Sin testamento, el Estado decide por ti, usando una fórmula legal que no te conoce. El proceso paso a paso. Ahora veamos qué pasa literalmente paso a paso en cada uno de los casos. Pero antes de pasar a los detalles, es importante saber que la diferencia principal no está en los pasos de este proceso, sino en quién tiene el control. Cuando dejas un testamento, la persona que nombraste como ejecutor localiza tu testamento original, lo presenta ante la corte de probate del condado donde vivías. La corte lo valida y tu ejecutor administra todo según tus instrucciones. Es un proceso relativamente lineal porque ya existe un mapa claro a seguir, el testamento que dejaste. Ahora, cuando no dejas un testamento y como no hay un ejecutor designado, algún familiar, por lo general el cónyuge o un hijo adulto, debe presentar una solicitud ante la corte para ser nombrado administrador de la herencia. ¿Y por qué esto se puede convertir en un problema? Porque si más de un familiar quiere ese rol, algo que es muy común, la corte tiene que decidir quién lo obtiene. Y eso ya puede generar el primer conflicto y retraso en el proceso. Luego, la corte exige que se identifiquen todos los herederos legales según las leyes de sucesión intestada del Estado. El administrador debe notificar a todos los herederos potenciales, lo cual abre la puerta a que aparezcan personas que tú quizás no querías incluir. Se pagan las deudas e impuestos pendientes, igual que en el caso anterior. Pero aquí viene la diferencia clave. La distribución final de tus bienes no sigue tus deseos personales, sino la fórmula exacta que dicta la ley de tu estado. Y si hay desacuerdos entre los herederos, el proceso se judicializa aún más, extendiendo los tiempos y costos legales considerablemente. Como puedes notar, el proceso sin testamento tiene pasos adicionales que el proceso con testamento ya tiene resueltos de antemano. Eso representa literalmente tiempo y dinero extra, además del riesgo de conflictos familiares. ¿Quién hereda tu casa? Aquí es donde viene la parte más importante de este video. Una de las preguntas más comunes que hacen muchos dueños de propiedades es: ¿Quién hereda mi casa cuando yo muera? esta pregunta te la voy a responder describiéndote algunos de los escenarios más comunes que pueden existir una vez falleces. Escenario 1. Casado y sin hijos. En la mayoría de los estados, tu cónyuge hereda todo, pero en algunos estados, especialmente los que tienen community property, como California, Texas, Arizona o Nevada, las reglas pueden ser diferentes si tiene bienes que no son matrimoniales. Escenario 2. Casado y con hijos. Aquí es donde empiezan los problemas. En muchos estados, tu cónyuge no hereda el 100% de la casa automáticamente. La ley puede dividir la propiedad entre tu cónyuge y tus hijos. Por ejemplo, en varios estados, si mueres con esposa y 2 hijos, tu esposa podría heredar la casa y tus hijos el resto. Eso significa que tu esposa ahora es codueña de su propia casa junto con sus propios hijos. Y si alguno de ellos quiere vender su parte, tu esposa podría verse obligada a vender la casa o a comprarle su parte. Escenario 3. No estás casado y tienes pareja en unión libre. Aquí está la parte más difícil. En la gran mayoría de los estados, una pareja de hecho o de unión libre no tiene ningún derecho legal automático sobre la propiedad, sin importar cuántos años hayan vivido juntos. Si no hay un testamento, tu pareja podría quedar completamente fuera y la casa podría pasar a tus hijos, padres o hermanos, incluso si tu pareja vivía contigo en esa casa. Pero ¿qué pasa si no tienes ni pareja ni hijos? Escenario 4. Soltero y sin hijos. En este caso, la casa generalmente pasa a tus padres. Si ya fallecieron, pasa a tus hermanos. Y si no tienes hermanos, se busca a parientes más lejanos. Y en el caso extremo, si la corte no logra encontrar a ningún heredero legal, la propiedad puede pasar al Estado. Esto se llama escheatment. Es raro, pero sucede más de lo que la gente piensa, especialmente con personas mayores que vivían solas. Ahora bien,
Antes de seguir, quiero pedirte algo rápido. Como vimos, las leyes de quién hereda tu casa cambian dependiendo del estado donde vives. Lo que aplica en New Jersey no es exactamente igual a lo que aplica en Florida, Texas o California. Escríbeme en los comentarios en qué estado vives. Con esa información voy a crear videos específicos por estado, con los detalles exactos de las leyes de sucesión del estado donde vives. Si este video te está ayudando, dale like. Compártelo con esa persona que también necesita proteger su casa y suscríbete al canal, porque aquí comparto información sobre bienes raíces, finanzas y cómo tomar mejores decisiones a la hora de comprar o vender una propiedad. Listo. Dicho esto, sigamos. Vamos a hablar de algo que le importa a todos. ¿Sabes cuánto cuesta el proceso de probate? Aquí es donde duele realmente. Pero antes de entrar en números, permíteme hacerte una aclaración muy importante. Contratar a un abogado no siempre es obligatorio. En muchos estados existen procesos simplificados de probate, que sí puedes hacerlo tú mismo, sin necesidad de contratar a un abogado, especialmente si la herencia es pequeña o no hay disputas entre los herederos. Pero ojo, poder hacerlo no significa que sea fácil. Sigue siendo papeleo legal, plazos específicos y posibles errores que pueden costarte tiempo y dinero. Te recomiendo que te asesores bien con la corte del condado donde vivía el fallecido. Con eso en mente, vamos a ver cuánto puede costar este proceso cuando sí se necesita un abogado, que es el escenario más común, especialmente cuando hay una casa de por medio y posibles desacuerdos entre familiares. Estos son los costos típicos de un proceso de probate. 1. Honorarios de abogado. Estos pueden representar entre el 3 y el 6% del valor total de la herencia, dependiendo de tu abogado. Por eso, te recomiendo siempre preguntar el precio de los honorarios antes de iniciar el proceso. 2. Costos de corte. Cada estado tiene sus propias tarifas. Estos pueden ir desde unos cientos hasta varios miles de dólares. 3. Honorarios del administrador. Si no hay un testamento, la corte designa un administrador, quien también puede cobrar un porcentaje del valor de la herencia por su trabajo. Y 4. El tiempo. Esto es clave, porque el tiempo también cuesta dinero. Un proceso de probate sin testamento puede tardar entre 3 meses y 2 años, dependiendo del estado y de si hay disputas o no. Mientras tanto, alguien tiene que seguir pagando la hipoteca si existe una, los taxes de la propiedad a la municipalidad, el seguro de la casa, el mantenimiento, entre otros. Y aquí está el problema real. Muchas veces los herederos no pueden vender la casa, alquilarla, ni hacer cambios importantes hasta que el proceso de probate termine. Es decir, tu familia podría estar pagando una casa congelada legalmente por un largo tiempo. Conflictos familiares. Esta es honestamente la parte más dolorosa de este tema y por la que quiero que prestes mucha atención. ¿Qué pasa cuando tu familia no se pone de acuerdo? Esto pasa más frecuente de lo que piensas, pero te voy a decir algo. Cuando no hay un testamento claro, la ambigüedad genera conflictos y aquí te muestro algunos de los escenarios más comunes. Conflicto 1. Hermanos en desacuerdo sobre vender o quedarse con la casa. Si varios hijos heredan la casa en partes iguales, uno puede querer vender de inmediato y otro puede querer quedarse a vivir en la casa. Sin instrucciones claras, esto se convierte en una disputa legal que puede tomar años y romper relaciones familiares para siempre. Conflicto 2. El cónyuge sobreviviente contra los hijos. Especialmente en segundos matrimonios. Si tienes hijos de una relación anterior y te vuelves a casar sin testamento, tu nueva pareja y tus hijos del matrimonio anterior pueden terminar en una batalla legal por la casa donde tu pareja todavía vive. Conflicto 3. Desacuerdo sobre quién administra el proceso. Cuando no existe un testamento ni un ejecutor designado, varios familiares pueden pelearse por ese rol, especialmente si hay desconfianza entre ellos. El punto aquí no es asustarte, sino mostrarte que el silencio legal no es neutral. Cuando tú no decides, la decisión la toman terceros. Y muchas veces el resultado divide a las familias justo en el momento en que más necesitan estar unidas. La solución. Y si te dijera que todo esto se puede evitar con un documento de tan solo 2 páginas. La buena noticia es que esto no tiene por qué ser así.
Tú puedes prevenir fácilmente todos estos conflictos familiares y posibles gastos legales, y no es tan caro ni complicado como muchos podrían pensar. Lo más fácil y económico que te recomiendo hacer es crear un testamento. Este es el documento más básico, pero establece exactamente quién hereda qué y nombra un ejecutor de tu confianza. Puedes hacerlo con un abogado que conozca de las leyes de planificación de herencia del estado donde estás ubicado. Y por lo general, esto no es tan caro. O puedes usar ciertas plataformas virtuales que te ayudan a crear uno, pero asegúrate de seguir los procesos legales de tu estado para que este sea un documento válido y admisible en corte. Ahora bien, si quieres ir un paso más allá, considera un living trust o un fideicomiso en vida que te permite transferir tu casa y otros bienes directamente a tus herederos sin pasar por el proceso de probate. Imagínate el living trust como una caja transparente donde tú pones tu casa mientras estás vivo. Y cuando falleces, esa caja pasa automáticamente a quien tú decides, sin juez, sin corte, sin esperas. Esto ahorra tiempo, dinero y reduce drásticamente el riesgo de conflictos familiares. En otro de mis videos te explico el proceso de cómo puedes crear un fideicomiso o un living trust. Revisa cómo está registrado el título de tu propiedad. Opciones de títulos como joint tenancy con derecho de sobreviviente o un transfer on death deed o título transferible en muerte, disponible en muchos estados, permiten que la propiedad pase automáticamente a otra persona sin necesidad de pasar por el proceso de probate. Y finalmente, habla con tu familia. Esto suena simple, pero es poderoso. Muchas disputas no nacen del dinero, nacen de la sorpresa y la falta de comunicación. Si tu familia sabe tus deseos con anticipación, hay mucho menos espacio para los conflictos. Y como agente de bienes raíces, siempre recomiendo lo mismo. Rodéate de los profesionales correctos. Un abogado especializado en leyes de planificación de herencias conoce las leyes específicas de tu estado y puede ayudarte a estructurar todo correctamente. Morir sin un testamento no significa que tu familia se queda sin nada. Significa que el Estado decide por ti y casi nunca esa decisión coincide exactamente con lo que tú hubieras querido. El proceso de probate sin testamento puede costar miles de dólares, tomar mucho tiempo y en muchos casos dividir familias en momentos donde más necesitan estar unidas. La buena noticia es que la solución es simple. Un testamento bien hecho o un trust puede evitar el 90% de esos problemas. No es algo que necesites resolver en un día, pero sí es algo que no deberías seguir posponiendo. Si este video te abrió los ojos sobre algo que no habías considerado, dale like, compártelo con alguien que conozca que sea dueño de casa y suscríbete, porque seguimos hablando de estos temas que protegen tu patrimonio y el de tu familia. Soy Alexis Giuliani y mi misión es que cada paso que des en cuanto a inversiones de bienes raíces sea un paso más hacia tu libertad financiera. Gracias por ver este video. Y si necesitas asesoría para comprar o vender tu casa, escríbeme o contáctame directamente. Nos vemos en el próximo video.